Queridos hermanos en Cristo Jesús, es martes de la tercera semana del tiempo de Adviento. El Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 21, versos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, ciertamente este es uno de los textos más desconcertantes, si nosotros lo queremos ver así. Puede ser que nos cuestione o desestabilice y nos lleve a preguntarnos qué pasa. Para el creyente piadoso resulta un tanto contradictorias las palabras de Jesús. Perfectamente le pueden nacer inquietudes. ¿Cómo es que una mujer de mala vida puede adelantarse a una persona que ha sido muy religiosa? Esta misma pregunta se la hicieron también los contemporáneos de Jesús al ver cómo el Maestro se rodeaba de todo tipo de personas que eran excluidas, rechazadas en la sociedad de su tiempo. El Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta una historia de 2 hijos. Su padre les dice que vayan a trabajar a la viña. El primero responde de un modo poco amable y, por qué no decirlo, un tanto violento: No quiero ir. En cambio el otro, con las palabras muy atentas y muy amables, responde: Voy, Señor. Pero no va. En cambio el hijo rebelde, el rezongón, se arrepiente y va a trabajar. Y Cristo pregunta a sus oyentes: ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el Padre? La respuesta era obvia: el primero, el que dijo que no quería ir y después va. Y después de esta parábola, el Señor se dirige en unas breves palabras a los sumos sacerdotes y a los jefes del pueblo que le estaban escuchando y les dice: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevarán la delantera en el camino del reino de Dios. Es un juicio duro, pero muy certero, porque los pecadores y las prostitutas son como el primer hijo de la parábola, aquel que en un primer momento había dicho que no y después se arrepiente y realiza la voluntad del Padre. Creyeron en Juan el Bautista, hicieron penitencia, se convirtieron, cambiaron de vida, dejaron su mal camino, mientras que los fariseos y los dirigentes del pueblo judío que se consideran siempre los justos, los observantes de la ley, se sentían muy seguros en sí mismos, son como el hijo que dijo que no, y no obedeció a su Padre que es Dios. Y lo que Cristo quería era que hicieran la voluntad del Padre.
Yo creo que lo que nuestro Señor quiere decirnos con esta parábola es en definitiva que lo que verdaderamente importa para salvarse no son las palabras, sino las obras, nuestras actitudes que están en relación con los demás. No los bonitos discursos, no los bellos propósitos, ni tampoco los nobles sentimientos. Es necesario traducir nuestra religión o nuestras creencias religiosas en una praxis cristiana. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Palabras muy sencillas, muy resumidas, pero muy claras y exigentes. Preguntémonos nosotros, ¿a cuál de los dos hijos nos parecemos? Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.